Bienvenidos a esta quinta lección de este curso, El legalismo, el enemigo de la gracia. Continuamos hablando acerca de lo que ataca la gracia en nuestro corazón, en nuestras iglesias, en nuestro entorno alrededor de nosotros. El diablo usa mucho el legalismo para socavar nuestra confianza en nuestra salvación y para dividir a personas y a grupos, um, porque la gracia nos une, pero el legalismo nos separa. Y empezamos con una oración. Oremos. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes, todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad y entonces servir en amor y agradecimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy nos toca la lección del legalismo de la parábola de los dos hijos. Y los objetivos de la lección son los siguientes: identificar el contexto de Lucas 15, luego identificar la gracia de Dios para buscar y restaurar al pecador perdido en Lucas 15, y luego vamos a analizar el corazón criticón y arrogante del hijo mayor como una advertencia en Lucas 15. Así que estamos en Lucas 15. Si tienen sus Biblias o tienen sus apuntes, pueden sacarlos. Pueden abrir a Lucas 15, aunque voy a tener la mayoría de los versículos en la pantalla. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Cuáles son sus preguntas? Ok, arranquemos. ¿Quiénes estaban presentes cuando Jesús cuenta las parábolas de Lucas 15? ¿Recuerdan el video? Eso. Pueden usar el chat también. Nancy. Los fariseos, mis hermanos. Ok. Fariseos. Estaban ahí, fariseos. Ok, bien. Yolanda. Sí, estaban los fariseos y los doctores Doctores. de la ley. ¿Y quiénes fueron los doctores de la ley? ¿Qué hacían? Los legalistas, eran los legalistas que ellos pensaban que iban a ser salvos porque llevaban una vida buena. Ah, sí, así, sí. Excelente. Sí, los doctores de la ley fueron expertos de la ley, casi abogados, conocían la ley muy bien, Antiguo Testamento, pero sí, usted tiene razón. Tenían la tendencia de enfocarse en la ley como si fuera el evangelio. ¿Alguien Sí, que iban más? a ser salvos. ¿Alguien más? Escribas. A veces les llamamos escribas de la ley también, o expertos de la ley. Patricia. Sí, estaban los publicanos, estaban los fariseos, estaban los escribas y en Ujú. realidad pecadores. ¿Quiénes fueron los publicanos? Patricia. ¿Cómo?
¿Quiénes fueron los publicanos? Los publicanos eran las personas que conocían pero que no obedecían tampoco, los que vivían, habitaban en ese lugar, Mm, ujú. la gente común. Ok, pues específicamente, de hecho, los publicanos fueron como Mateo, el discípulo, fueron cobradores de impuestos. Y sí, fueron una categoría de pecadores porque fueron vistos como traidores, porque fueron judíos quienes estaban sacando el dinero para los romanos, quienes fueron el imperio que estaban ahí controlando todo, el imperio romano. Así que, y tenían la reputación de robar mucho. ¿Alguien más quiere aportar? Así que tenemos un grupo bastante, una mezcla, ¿no? Tenemos estas personas muy importantes, escribas, doctores de la ley, fariseos. También tenemos Perdón, estas personas que pues usualmente no pasaban tiempo juntos, pecadores, perdón, pecadores de impuestos. Sí, dígame. le hago una consulta. Entonces, los publicanos lo podríamos llamar como judíos traidores porque no respetaban la ley, ¿o no? Porque en Sí, realidad pues, eran judíos, fueron vistos así porque fueron cobradores de impuestos, ujú, o pecadores sea, en chat. servían a lo contrario a la ley, digamos, a lo que dio, a los mandatos de Dios. Sí, sí, estaban robando. Ujú. Las personas más rechazadas, sí, borrachos, prostitutas, ladrones con reputación mala, judíos, gentiles. Sí, una mezcla de personas estaban ahí. Tenemos los versículos en la primera parte de Lucas que dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Así que tenemos los pecadores, las personas rechazadas por la sociedad, las personas pecadoras, los cobradores de impuestos con una mala reputación, fueron vistos como traidores, pecadores. Y versículo 2 los fariseos y los escribas, o sea, los doctores de la ley, los expertos de la ley, comenzaron a murmurar. Dicen, este recibe a pecadores y come con ellos. Jesús pasa tiempo con ellos. ¿Cómo puede pasar tiempo con un pecador? ¿Cómo puede ser que camina con él? ¿Cómo puede ser que lo invitan a su casa y pasa tiempo, come con ellos? ¿Por qué pasa tiempo con esos pecadores? ¿Quiénes fueron los fariseos y cómo creían que iban a ser salvos? Miriam. Buen día, pastor. Buen día a todos mis hermanos. No me había metido porque tengo el internet muy mal. Hoy me está funcionando más o menos. Ujú. Bueno, mire, pastor, los fariseos, según el video y lo que hemos aprendido, eran líderes religiosos, ¿verdad? Ellos se apartaban de todo lo que ellos creían que era pecado y decían ser salvos por eso. También ellos eran muy orgullosos, menospreciaban a los demás y los veían como personas impuras, creían ir al cielo por medio de la ley y se justificaban a cada momento. Y ellos también hacían sus propias leyes, eran muy celosos del día de reposo también. Entonces ellos eran unas personas que se creían puras, santas, y por sus buenas obras podrían ir al cielo. Ujú. Eh, es mi acotación. Sí, Gracias, pastor.
religiosos, orgullosos de su comportamiento porque pensaban que iban a ser salvos por la ley, menospreciaban a los demás. Gracias. En el chat dice, creían que por su obra se salvarían. Eran la clase religiosa dominante, tenían muchas influencias. Sí, básicamente fue un partido político también. Así que mm, partido político. Ujú, gracias. ¿Alguien más? Los líderes religiosos más destacados de su tiempo. Fariseo quiere decir separar o apartarse, así que estaban muy orgullosos de separarse de lo impuro. No voy a pasar tiempo con un pecador porque no quiero contagiarme. No quiero pasar tiempo con esa persona. Quería justificar a sí mismos por observar leyes ceremoniales y leyes adicionales. Así que si Dios me dice que haga esto, voy a hacer más. Voy a inventar más leyes para que Dios vea que soy más importante. Arrogantes, sí, gracias, Marianela. Y los fariseos odiaban a Jesús por no guardar sus tradiciones, su contacto con pecadores, como vimos en los versículos hoy. ¿Cómo vas a pasar tiempo con los pecadores? Y comes con ellos. ¿Cómo es posible compartir una cena, compartir una comida con alguien? Fue muy, muy especial hoy en día y también en ese entonces. Así que si Jesús comía con pecadores, eso fue un mensaje muy poderoso. Y odiaban a Jesús por exponer su hipocresía y criticar su autojusticia. ¿Qué quiere decir autojusticia? Quieren ser inocentes por su propia obra. Hablamos mucho acerca de la justicia y la justicia que recibimos de Dios, pero ellos quieren una autojusticia, algo que ellos obran. Patricia. Sí, yo rescaté que eran considerados una secta judía, promovían la pureza sacerdotal, eran más poderosos, los más poderosos en el tiempo de Jesús, y ellos creían solo en la ley, pero no la ejercían, digamos. No creían en el Evangelio, no creían en Jesús, Ujú. ¿no? Al contrario, lo condenaban. Sí, sí, Todo sí. lo contrario de lo que predicaban. Ujú, ujú. Gracias, Patricia. Sí, de hecho, los fariseos fueron la razón, o una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado. Abogaban por su crucifixión. Ujú. Nancy, adelante. La pregunta uno, no guardar sus tradiciones. Sí, por ejemplo, Jesús no participaba en lo parecido a lo que hacía sus tradiciones, por ejemplo, la idolatría y muchas cosas más. Y segundo, su contacto con pescadores. Compartía, pero no hacía lo que ellos hacen, como pasa ahora en el mundo actual. Nosotros a veces compartimos con los pecadores, predicamos, compartimos las buenas nuevas y también Mm, murmuran las personas que hacen ahí. mm, Y tercero, exponer su hipocresía. Sí, ujú, por ejemplo, él como desmascaraba la hipocresía, como pasa también en el mundo actual, que nosotros como hijos de Dios no podemos ser hipócritas. ujú, Y cuarto, se critica su autojusticia. Ellos quieren poner su propia autoridad y poner fuera a Jesús
justicia. Entonces ellos pensaban que ellos son Dios más grande que Jesús. Amén. Ujú. Sí, sí, muchas gracias, exactamente. Eso fue parte de por qué odiaban a Jesús, no solo porque enseñaba en contra de ellos, pero también fue más popular. Ellos estaban perdiendo su popularidad y no querían eso. Así que hay muchas razones por las cuales odiaban a Jesús, algunas muy profundas, muy religiosas, muy, pues digamos, bíblicas, porque Jesús estaban criticando su uso de la Biblia, y otras por ellos querían ser importantes. Ujú. Gracias. Bien, hemos identificado el contexto de Lucas 15. Vemos una mezcla de personas, fariseos, escribas, expertos de la ley, doctores, pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, personas rechazadas por Dios, por la sociedad, aceptadas por Dios, porque así es. Ujú. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a identificar la gracia de Dios que busca y restaura al pecador en Lucas 15. Aquí. Hay mucho simbolismo en esta parábola de los dos hijos, ¿no? Una parábola, ¿qué es una parábola? Parábola es una historia de comparación que contaba Jesús para enseñarnos acerca del reino de Dios, acerca de la vida espiritual, acerca de cómo Dios obra. Así que muchas veces usa elementos de la vida de ellos. Aquí tenemos un padre, dos hijos, un terreno, un país lejano y esas cosas. Y es una linda historia con significado espiritual. Nos enseña acerca del corazón de Dios. Porque en la historia el Padre es nuestro Padre Celestial. En la historia el hijo menor es nosotros y el hijo mayor son los fariseos y los legalistas de hoy en día. Y de hecho, queremos reconocer que a veces somos el hijo mayor y a veces somos el hijo menor, ¿no? A veces somos fariseos. Cada uno de nosotros tiene un fariseo dentro de nosotros que quiere salirse. Así que yo quiero que vean que los dos hijos son, son nosotros, son nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a poner en el chat una definición de parábola. Es una definición. Una parábola es una historia de comparación para enseñarnos cómo Dios obra. Nancy. Y esta parábola, hermano, habla, como dice acá en el versículo 12, Lucas 15, versículo 12, Ujú, habla del hijo pródigos. Como ujú, algunos no obedeció a su padre, se fue y pasó cosas y después volvió. No ujú. obedeció a su padre. Hasta ahí es profundo, pero hasta ahí no.
Ujú, ujú. Sí, sí, exactamente. Y de hecho, pues, los títulos, y al final vamos a ver otro título que puede ser el título de esta parábola que me gusta también. También podemos decir que es la parábola, pues, el nombre más famoso es el hijo pródigo, el hijo pródigo, pero muchas personas se olvidan de otro hijo y es una parte importante de la historia también. Así que podemos también llamarle la parábola de los dos hijos perdidos, porque los dos están perdidos, perdidos de dos maneras diferentes. Ujú, ujú. Bien. Porque el padre recibió al hijo menor. Vamos a leer el texto aquí para recordarnos un poco de la historia. Dice, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Uf. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aún deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístenlo. Pónganle también el anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar al becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ya estamos recibiendo algunas de las respuestas aquí en el chat, porque Dios es amor y quiere que todos sean salvos, porque el Padre recibió al Hijo menor, porque Dios es amor, porque el Padre es amor. Dios perdona a todos los arrepentidos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué evidencia del amor del Padre encontró en la historia? También pueden mencionar eso. Patricia. Yo de la historia rescaté parte de lo que es nuestra propia vida, ¿no? Ujú, Porque hay celos ujú, infundados y a la vez no infundados, del hijo mayor a su hermano menor ujú, por el amor de su papá, ¿no? ujú, ujú, Justificados porque él trabajó siempre y lo sirvió y nunca le falló a su papá, mm, pero a la vez injustificados porque se olvidó de que es su hermano y son hijos del mismo padre, o sea, de un mismo amor. ujú, O sea, es un combo de cosas terribles que se ven en esta historia. ujú, ujú, ¿Mm? Vemos los celos, el amor, el perdón, ujú, el egoísmo,
un combo de todas esas cosas que tenemos cada uno metido como ser humano dentro de nosotros mismos, ¿no? Ujú, O sea, yo le llevé esa historia a ese lugar, ¿no? ujú. Mm, y rescatar por sobre todas las cosas el amor de un papá. El amor de Dios es el amor que también nosotros como papás debemos tener para nuestros hijos, ¿no? Ujú, El amor que tenemos para nuestros hijos es incondicional, no importa mm, cómo esté ni quién es, mm. importa que es nuestro hijo, Sí. ¿no? O sea, ¿cuánto más es el amor de Dios si nosotros a nuestros hijos los amamos así? Ujú. Hasta ahí mi aporte. No sé si Igual. sirve, pero hasta ahí es lo No, que yo no, vi. muchas gracias, Patricia. Sí, exactamente. Vemos el amor del padre, vemos el hijo perdido, el mayor que no reconoció a su hermano, ujú. Pero su padre lo hizo, lo, lo reconoció, lo reconoció. Ujú. ¿Alguien más? Katy. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, grupo. Bendiciones a todos. Bueno, Y en esta parábola se resalta el amor de Dios primero y se observa el legalismo del hijo mayor, sería, creo, la historia. El hijo menor pidió sus bienes, se fue, vivió lo que él quiso, se gastó todo, pero él tuvo una conciencia de hijo. Él tuvo una conciencia que tenía que regresar al padre, pero no para exigir, no para refutar, digamos, sino arrepentido fue donde el padre. mm, Y exclamó sus palabras de arrepentimiento y se puso bajo la mano de su padre. Eso refleja lo que nosotros como hijos debemos ser, ¿no? Acercarnos a Dios como nuestro Padre, pero arrepentidos, con un corazón de arrepentimiento, porque hemos pecado contra Él y contra el cielo. Eso se refleja ahí el amor de Dios, y aún así se refleja el amor del Padre con el Hijo mayor, que con legalismo, con un corazón duro, caprichoso, reclamó lo que él creía que era de él, y él le dice, todo lo mío es tuyo, o sea, hasta allá va el amor del Padre, ¿no? ujú, Muy mm. buena parábola para enseñarnos el amor de Dios para un corazón arrepentido, y aún así para un hijo legalista, que creo que todos lo somos en una parte u otra, o de diferentes maneras, todos lo somos. Ese es mi aporte, profesor. Sí, muchas gracias. Bien, sí, hemos destacado que es por gracia, por amor inmerecido. Ese hijo menor no, no necesita, no merecía nada de su padre, pero su padre estaba ahí viendo todos los días, "Ah, está viendo mi hijo, está viniendo mi hijo, no, no, todos los días estaba ahí en el campo buscándolo, buscándolo. Y cuando regresó, qué amor, lo recibió como hijo, no como trabajador, no como esclavo, lo vistió, le dio calzado, le dio una fiesta, le dio un beso, él corrió. He escuchado que en ese entonces los hombres importantes, los dones, los caballeros no corrían. Pero el padre corrió, corrió hacia su hijo para besarlo, para abrazarlo. Ujú. El Padre es nuestro Padre Celestial, siempre está listo para recibir gozosamente a un pecador arrepentido. El Hijo menor, nosotros los pecadores, Dios nos ama y nos da vida. Confesamos nuestros pecados y admitimos nuestra falta de mérito y la necesidad de gracia. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Ok, vamos a ir al último objetivo de esta lección. Vamos a analizar el corazón criticón y arrogante del hijo mayor como una advertencia de Lucas 15. Vamos a ver también que nosotros tenemos un hijo mayor en nosotros también, un pequeño hijo mayor dentro de nosotros. Somos el hijo mayor a veces. Nos actuamos como el hijo mayor a veces. A veces nos actuamos, nos comportamos como el hijo menor. ah, pero a veces el hijo mayor. Y por eso es importante enfocarnos en los dos hijos, porque nosotros nos encontramos en, en la historia, en los dos personajes a veces. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? ¿Por qué estaba enojado? Katy, Sí, se enoja el hijo mayor porque el padre le había dado un banquete al hijo menor que se había ido rechazando al padre, se había ido gastado su plata, o sea, más o menos rezongó desde un corazón caprichoso, duro y muy legalista, como lo podemos ser todos de alguna manera u otra. Eso ujú. Sí, gracias. Tenemos el texto aquí. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hijo mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que el padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se ha perdido y lo hemos hallado. Tenemos allí en el chat por recibir a un hijo menor y brindarle un banquete y fiesta si se sentía no tomado en cuenta y exigía un trato igualitario al de su hermano. Aquí tenemos un dibujo aquí de la fiesta y la conversación. Tenemos al padre aquí, el hijo mayor allá, están hablando. El hijo mayor no quiere entrar a la fiesta. Ahí está la fiesta, todo el mundo está muy, muy contento. Me imagino que el becerro está ahí, matado, asado, esas cosas. Hay danzas, música. ¿Por qué estaba enojado con su padre, hijo mayor? Pues el hijo mayor, como ustedes han indicado, tiene un corazón legalista, justicia basada en obras. En este sentido, podemos pensar en la aprobación, la aprobación basada en obras en vez de en la gracia. Así que, ¿qué quiere decir eso? Él decía, yo hacía eso, yo hacía eso, yo siempre hago esto. Yo debo recibir la aprobación basada en mis obras, lo que hago. Eso es el legalismo. No es la gracia que nos da lo que no merecemos. Nos da la aprobación por algo que no hemos hecho.
Y él no entiende, el corazón legalista no entiende la gracia de Dios. Todo se basa en las obras. La parábola del amor del Padre nos hace recordar del amor de nuestro Dios, quien envió a Jesús para morir en la cruz por nosotros, aunque nosotros no merecemos ese tratamiento, esa gracia, esa aprobación. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nancy. Porque Dios ama a todos, mis hermanos, porque Dios mandó a su único unigénito por amor a todos. Juan 3:16. Entonces, la salvación es para todos. Es cuestión de que uno cree en Él y sea salvo. Y yo veo de ese hijo pródigo también de su hermano mayor que no tenía a Dios en su corazón. Entonces, él es legalismo, entonces por eso estaba muy a contra de sus hermanos. Amén. Ujú, ujú. Así es. Sí, así es. ¿Alguien más? Les hago una pregunta. ¿Para quién es la parábola de los dos hijos de Lucas 15? Para todos nosotros. ¿Y por qué, Edwin? Pues porque básicamente, como estaba explicando anteriormente, que todos tenemos algo de fariseo, pero que nos podemos identificar porque de alguna u otra manera, pues vivimos la vida tal como lo explicas, yo me puedo identificar con ambos. Por ejemplo, pues yéndome del hogar y dentro del hogar, pues también teniendo algún celo, envidia, de alguna manera, y pues queriendo tener lo que me pertenece supuestamente para hacer lo que yo quiera hacer. Por esa razón lo digo que no nos puede beneficiar a todos identificarnos con todas las parábolas de Jesucristo, a pesar de que eran para ese tiempo, que la pudieran entender, porque estaba utilizando el conocimiento de ese momento para explicar el reino de Dios. Ujú, ujú. Gracias, buena explicación, Edwin. Sí, para todos nosotros, porque nos identificamos como cada personaje aquí de vez en cuando. Ujú. Patricia. Sí, justamente estaba pensando lo mismo, lo tomo para mi vida, ¿no? Para Ujú, para aprender de ese corazón criticón y legalista que ujú, muchas veces tenemos oculto ujú, porque no lo queremos sacar a la luz. ujú. Sí. Este, a veces tomamos el lugar del hijo chico Ujú, y a veces tomamos el lugar del hijo grande, ujú, mayor, ¿no? Y mucho más ahora que estamos aprendiendo. Creo que Dios nos está trayendo a luz un montón de cosas. ujú, Así que tenemos que empezar, o sea, yo lo hablo por mí, ¿no? Tengo que empezar a desechar todo aquello que no, ese corazón criticón, como decía recién, ujú, y legalista para poder ver con más claridad. mm. Gracias a Dios por eso, ¿no? Porque está haciendo todo eso en mí. Excelente. Y oh, es un señal de madurez espiritual cuando vemos el corazón legalista nuestro, el corazón crítico nuestro, y cuando vemos
el corazón del hijo chico dentro de nosotros también. Así que si nos identificamos o vemos cuando nos identificamos como el hijo chico y el hijo mayor, no, es madurez espiritual. Gracias a Dios. Gracias Sí, al porque Espíritu Santo. gracias a Dios, sí, porque en realidad es así, ¿no? Cuando le pedimos a Dios que nos ayude, por ejemplo, en alguna situación, en alguna circunstancia en nuestra vida y Dios obra, por ahí nos alejamos y no tenemos ese corazón agradecido. Ujú, Pensamos que lo hacemos nosotros con nuestra propia fuerza, ujú, ¿no? Y cuando volvemos a Dios, Dios se regocija porque volvemos, porque volvió su Hijo amado, ujú, ¿no? Y también no somos capaces muchas veces de humillarnos y decir, bueno, gracias Señor, acá estoy, heme aquí, ujú, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que ir aprendiendo? ¿Cuántos misterios tiene Dios en su palabra para enseñarnos? ujú, ¿No? Gracias por Academia Cristo también, por traernos luz, porque son una herramienta útil para cada uno de nosotros. ujú. Gracias por eso. Amén. Pues toda la gloria sea a Dios. Ujú, ujú. Bien. Pues para pecadores, esta parábola, pues para pecadores, identificar la gracia de Dios para buscar y restaurar al pecador perdido, y para legalistas, analizar el corazón criticar, el criticón del hijo mayor como una advertencia. Y sí, a Nancy. Sí, mira, mis hermanos, eso pasa en el mundo actual, que a veces nosotros murmuramos, criticamos, pero como hijo de Dios tenemos que tratar de controlar esas partes, no seamos que como el hijo mayor, porque igual él no conocía al Señor. Amén. Él no conocía al Señor y nosotros también, uno hay que entender también cuando uno no conoce al Señor. Pero a mí me encantó el versículo que el hijo menor se arrepintió, pero pasó una tormenta tremenda para volver en su casa. Y a veces a nosotros también nos pasa eso. Ujú, Nos viene una disciplina dolorosos y ahí uno se acuerda quién es su padre, dónde está su padre. Su padre siempre, nuestro Padre Celestial siempre está. Él nunca falla, Él siempre permanece fiel, Él siempre permanece santo, un Dios soberano, Dios bueno, que ha mandado a su único hijo por amor a todos. ¿Quién puede entregar a su hijo? Solo Él, nadie más. ujú. Y entonces eso que me encantó ese versículo que el hijo menor se arrepintió. Y así también nosotros tenemos que ser un corazón humilde y arrepentido a nuestro Padre siempre. Amén. Amén, amén. Sí, y de hecho, al fin de esta lección, no va a ser una sorpresa ahora, pero voy a cambiar el nombre de esta parábola. Algunas personas la conocen como el hijo pródigo, otros la conocen como la parábola de los dos hijos. Pero tal vez un título, tal vez un nombre más apropiado sería la parábola del Padre amoroso. La historia del Padre amoroso, porque el enfoque de la historia, de hecho, está en el Padre, está en el corazón del Padre amoroso. Bien, tenemos un versículo aquí. Dice, y piensen, mientras leo este versículo famoso, escoja una palabra que le llama la atención y háblenos un poco acerca de esa palabra. Ciertamente, voy a encerrar la parábola que escogen también. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios,
ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Escoja una palabra que le llamó la atención aquí. Edwin. Sí, bendiciones a todos nuevamente. Sí, sino que es un don de Dios que hasta el haber venido no fue por ni siquiera obra nuestra, sino que Él fue quien nos lo puso para que nosotros viniéramos. Él vino a nosotros, pero también puso el querer en nosotros de venir a Él. Entonces, pues claro, y es por gracia, por el trabajo, por lo menos lo que Él hizo, ¿verdad? En la cruz, por nosotros, para que nosotros no pasáramos por Él. Y definitivamente, pues por fe, ninguna obra que podamos hacer puede salvarnos, pero añado también que pues las obras vienen como agradecimiento, ¿no? Y para mantenernos unidos a Él en una relación bastante íntima. Y ahí pues mi aportación. Ujú. Gracias, Edwin. Un don de Dios. ¿Alguien más quiere hablarnos acerca de una palabra que le llamó su atención aquí en este versículo? Nancy. Yo, mis hermanos, quería tomar la palabra fe, porque nosotros por fe creemos de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo dice acá en Hebreos 11, versículo 6 dice, porque, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le, le hay que es galardador de los que le buscan. Por ejemplo, versículo 7, por ejemplo, por la fe Noé hizo la barca. Amén. Sí, la fe importante. Eh, Amén. Voy a escribir una definición de la fe que me gusta, porque todo el mundo habla acerca de la fe, la fe, la fe. Y muchas veces, no estoy, pues Nancy tiene una definición y habla acerca de la fe correctamente, pero en el mundo, ah, pues solo necesitamos tener fe. Pues fe, ¿qué quiere decir eso? Y eso, voy a poner, uf, la definición de la fe que me gusta es la confianza sencilla en las palabras y en las promesas de Dios, que también es un regalo de Dios. La fe también es un regalo de Dios. Me gusta esa definición. Pues muchas gracias. Y la última parte de esta lección aquí es una situación, un caso, un caso de casuística, que quiere decir una cosa de la vida real. A un familiar tuyo le preguntas, ¿por qué irás al cielo? Y dijo, así que está hablando con su tío, por ejemplo. Y su tío dijo, yo voy a ir al cielo porque siempre voy a la iglesia, he dejado de fumar, tomar, bailar e ir al casino. Y ayuno y oro todos los días. ¿Cómo contestarías si su tío dijo eso? Voy a ir al cielo porque siempre voy a la iglesia. He dejado de fumar, tomar, bailar e ir al casino. Ayuno y oro todos los días. ¿Cómo contestaría? Nancy. Y mira, mis hermanos, uno contentaría, ahí habla por las obras.
que uno puede hablar por las obras. Uno preguntaría, él hizo todo, lo buenos, pero preguntaríamos si tiene a Jesús en su corazón, porque por ahí uno soy Amén. buena persona, hago, soy generosa, soy gentil, soy noble con uno con otro, soy benigno. Entonces, pero si no tiene a Jesús en su corazón, es como nada. Amén. Gracias. Edwin. Sí, así que hay un enfoque en Jesús que no vemos aquí. Está hablando acerca de otras cosas, obras, como que Lever dijo en el chat, nadie se salva por las obras, así que está hablando acerca de obras, pero no ha hablado acerca de Jesús. Ujú. Ujú. Edwin, adelante. Sí, pues, de acuerdo a lo que dice la hermana, pues también añado, le preguntaría que si ha aceptado al Señor Jesucristo por fe y si lo ha confesado para ser salvo. Sería lo que le preguntaría primero y como pues menciona la hermana, porque no es por obras, es un don que Ujú, no hay nada que hacer, ya las obras serían el resultado ujú. de uno estar alegre, contento de la paz que tiene de Jesucristo en el corazón para, para obrar. Ok, así que queremos hablar acerca de su fe y ahora queremos cuidar de nuestra manera de expresarnos acerca de la conversión aquí. Ah, tengan cuidado de hablar acerca de aceptar a Cristo en su corazón porque podemos dar la impresión que es por nuestras obras. Usted acaba de decir que no es por obras y le creo mucho. Pero a veces cuando hablamos acerca de Amén. aceptar a Cristo en nuestro corazón, da la impresión es que es por obras. Así que otra manera para hablar acerca de eso es, pues cuéntame acerca de su fe o cree en Cristo como su Salvador o algo así. Así que evitemos a palabras que dan la impresión que es por nuestra obra. Amén, amén. Muy bien. Patricia, adelante. Y yo le preguntaría, aparte de todo eso que haces bien, ¿crees que Jesús te ama y que murió y resucitó por vos? Mm, ujú, ujú. Y Sí, si me contestas sí, le diría, seguí creyendo, créele aún más, créele, porque creer es una cosa y creerle es otra. Ser salvo es creerle a Dios que envió a su Hijo. gracias, Así. Patricia. Joel. Sí, bueno, pastor, yo primeramente le preguntaría, así como dicen mis hermanos, si cree con todo su corazón que es salvo solamente por Jesucristo, por la gracia de Jesús que murió en la cruz por nosotros. Y también, aparte de eso, le conversaría acerca de los eh, dones del Espíritu, ¿cierto? Si están en su corazón, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, porque también son parte de demostrar que una persona, que Cristo vive en ella, los dones del Espíritu Santo, si están también en él, si él los ve en él. Eso. Ujú. Gracias, Joel. Bien. Terminando aquí el proyecto final, tenemos esta pregunta, ya tienen el proyecto final. Si tienen preguntas, avísenme, estamos conversando con gusto. Y también la tarea para el jueves es el siguiente que tenemos aquí. Y vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, hagas el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Pues muchas gracias otra vez. Que Dios